Hola, ¿me escuchás? Cuando ingresen. Bueno, comenzamos. Ahí están Hola, uniendo. buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. ¿Cómo están? De a poco van ingresando a la sala de Zoom, así que aprovechamos estos segundos iniciales para que puedan estar cómodos y cómodas, ingresar a la sala de Zoom, y también queremos contarles que estamos saliendo en vivo desde el canal de YouTube de la Agencia de Conectividad Córdoba, para que también puedan suscribirse al canal. Ahí tenemos muchísimo material y todo el trabajo que lleva adelante la Agencia de Conectividad Córdoba. ¿Cómo hacerlo? Es muy sencillo. Ingresando a YouTube, escriben Agencia Conectividad Córdoba y ahí ingresan directamente al canal. Pueden suscribirse para luego no solamente volver a vivir este encuentro que vamos a transitar hoy y del cual estamos sumamente felices y orgullosos, ya le vamos a contar por qué, sino también van a poder ver todo el material y las formaciones que llevamos adelante. Las invitamos y los invitamos en este inicio a que se puedan presentar, aquí en el chat de la sala de Zoom, y que también que se puedan presentar en el chat desde YouTube. Así también acercamos las distancias y nos podemos conocer y generar esta red a través de la tecnología. Me llamo Guillermo Donkin y formo parte de la Agencia Conectividad Córdoba. La verdad que es un placer enorme. Lo que vamos a vivir el día de hoy es un encuentro que está enmarcado dentro del curso Navegación Accesible, pero como es una charla de expertos y vamos a hablar puntualmente de la situación actual de accesibilidad en América Latina con los panelistas que hoy forman parte y son los protagonistas del día de hoy. Decidimos hacerlo totalmente público y abierto para toda la ciudadanía, no solamente de Córdoba. Puntualmente, para que sepan, la Agencia de Conectividad claramente está en la provincia de Córdoba, Argentina, y resalto Argentina porque aquí tenemos exponentes no solamente de nuestro querido país, sino también de toda la región, que nos van a poder empapar de todo su conocimiento, y a partir de ello vamos a poder salir con una mirada nueva, con mayor conocimiento y empoderados, porque creemos profundamente desde la Agencia de Conectividad que cada instancia de formación nos empodera como ciudadanos y ciudadanas para poder construir un presente y un futuro mejor. Hoy tenemos muchas personas que nos acompañan. Quiero darle el pie a Marité Puga, subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión del Ministerio de Salud. Marité, si brevemente te quisieras presentar y contarnos tal vez por qué es importante este tipo de instancias de formaciones virtuales para que los ciudadanos puedan acceder. Te cedo la palabra, Marité, unos minutos. Bueno, muy buenas tardes, realmente un placer. Si vos estás orgulloso, yo estoy súper orgullosa. Primero, de todos los que están aquí del resto de los países de Latinoamérica, esto es una cosa muy fuerte, muy importante para todos nosotros. Y en segundo lugar, porque la Agencia de Conectividad Córdoba, hoy podríamos decir que está en la punta del viento haciendo, este, tratando de hacer una fuerza muy grande para lo que es la comunicación accesible, y nos parece tan importante porque cuando nosotros lidiamos todos los días con esto de los nuevos paradigmas, y la conectividad forma parte de un nuevo paradigma en discapacidad y hace que la igualdad de oportunidades sea mucho más parejo para todos que como viene sucediendo. Entonces me parece que la experiencia de cada uno de los países de Latinoamérica, más esta fuerza que hacemos desde Córdoba todos juntos, lo único que tengo para todos es felicitaciones, que todo salga muy bien. Me siento muy orgullosa de nuestra provincia y del esfuerzo que ustedes realizan y que realizamos todos nosotros. Y un abrazo de corazón para todas las personas que hoy nos acompañan de los diferentes países de Latinoamérica, y ojalá que esta red quede fortalecida y que los vínculos sean permanentes e importantes, y sigamos lidiando con este paradigma y otros que hay que cambiar. Muchísimas gracias y toda la suerte para todos ustedes. Muchísimas gracias a vos, Marité, por tu presencia y por todo el trabajo que vienen haciendo. Así que muchas gracias.
Y ahora le doy el pie porque claramente desde la agencia esto no lo hacemos solo, lo hacemos con la organización DALAT, con quien ya hemos trabajado desde el año pasado en este curso de navegación accesible, y este año redoblamos el esfuerzo, la alianza, para llevar adelante esta nueva formación. Así que le doy el pie a Lisandra. Hola Lisandra, ¿cómo estás? Te doy el Hola pase. Guillermo, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos acompañan por acá. Bueno, encantada de estar acá hoy junto a tan grandes referentes en el área y a ustedes por darnos la oportunidad, ¿no? de estar hoy aquí pudiendo tener esta charla magistral donde vamos a estar conversando sobre navegación accesible. Hoy en día tenemos la participación de excelentes referentes que nos acompañan desde Costa Rica, desde Chile, desde Argentina y también desde México. Y bueno, agradecemos también la oportunidad de estar aquí hoy con la comunidad de DALAT, que es una comunidad latinoamericana de especialistas en accesibilidad digital. Y nuestro principal objetivo es promover la accesibilidad en entornos digitales, potenciando también el desarrollo de personas y comunidades de Latinoamérica. También compartimos conocimiento, impulsando a personas y comunidades, en especial también de Latinoamérica. Acá, hoy en día, agradecemos a todos y todas por su presencia, y para iniciar, le damos la cordial bienvenida a Alina Soto, que nos acompaña desde Costa Rica. Para que conozcan un poco más de Alina, Alina es intérprete del ESCO, consultora en inclusión y accesibilidad, es CEO con sello inclusivo. Además es creadora de la Asociación Nacional Síndrome Treacher-Collins de Costa Rica, y es coordinadora del Comité de Intérpretes de ANASCOR y miembro de DALAT. También queremos darle la bienvenida a Anya Carrillo, que nos acompaña desde México, es CEO y presidenta de la Fundación Here Colors. Anya es experta en el tema de creación de contenidos digitales accesibles para diferentes formatos, ha apoyado y capacitado a más de 300 profesionales que ahora crean comunicación digital incluyente, y como presidenta de la Fundación de Here Colors lidera el capítulo de Latinoamérica de la IAP. También contamos con la presencia de Consuelo Correa, que nos acompaña desde Chile. Bienvenida, Consuelo. Consuelo es UX Researcher en Sodimac, es co-líder en Cuídame, embajadora de Más Mujeres en UX en Chile, y es diseñadora gráfica de profesión, dedicándose a diseñar productos digitales de valor para los usuarios. También es mentora en Más Mujeres en UX y cofundadora de @Cuídame y redactora de artículos del área. Bienvenida, Consuelo. Damos la bienvenida también a María Sol Avichaín de Argentina, que nos acompaña hoy en día de Argentina, es oficial de proyecto en la Asociación por los Derechos Civiles, de ADC, específicamente del proyecto PUEDA, que es por un entorno digital accesible. Es licenciada en comunicación, técnica en periodismo general en el taller Escuela Agencia, y en los últimos años se ha enfocado en problemáticas sociales en su intersección con nuevas tecnologías. Damos también la cordial bienvenida a Emiliano Naranjo, que nos acompaña también de Argentina, que es referente en educación inclusiva e integrante de la Universidad Nacional de Hurlingham de Argentina. Es licenciado en educación física, especialista en gestión educativa y magíster en educación. Es docente de la Universidad Nacional de Hurlingham en el grado del profesorado universitario de educación física y en el posgrado de especialización en educación física para personas con discapacidad. Fue uno de los representantes argentinos de la sociedad civil ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en el año 2012, y actualmente integra la mesa de personas expertas consultores del proyecto PUEDA. Bienvenido, Emiliano. Y también contamos con la presencia de nuestro querido Martín Baldassarre, que viene representando también a Argentina. Martín es programador, experto en accesibilidad digital, usabilidad y nuevas tecnologías. Es miembro de la Fundación CIDAR, también de la Internet Society y del Movimiento de Diseño Inclusivo. También es miembro de la comunidad de DALAT, y desde el año 1984 se desarrolló como freelance aplicaciones de escritorio y también web para medianas y grandes empresas. Desde el 2001 se especializó en accesibilidad web y es orador en charlas, conferencias y congresos, y es un gusto tenerte hoy por acá, Martín. Docente también en la diplomatura de accesibilidad y usabilidad de la UTN de Buenos Aires, y ha colaborado como experto en accesibilidad en distintos proyectos de ley y como asesor a funcionarios públicos. Actualmente trabaja en una de las más importantes entidades financieras de Argentina, colaborando en mejorar la accesibilidad de los productos y servicios tanto para los clientes
como para los colaboradores. Bueno, es un honor, bienvenido Martín, y es un honor contar con la presencia de todos ustedes hoy, y nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, para comenzar este conversatorio, esta masterclass que vamos a tener, yo les propongo abordar un poco sobre la situación actual que se vive de la accesibilidad en cada uno de los países, de cada uno de sus países. Me encantaría poder escuchar cuál es esta situación que se está viviendo y cómo la presencian ustedes hoy en día en México, en Chile, en Argentina. Me encantaría poder contar con su opinión. Bien. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere empezar? Yo con todo gusto, Vale. Ani Un gusto, Carrillo, Ani. desde México, principalmente agradeciendo la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes, a la agencia, a Dalat, por este espacio. Y bueno, yo compartirles, en México hubo una reforma a la ley de telecomunicaciones en el año 2014. En 2014 es cuando a nivel legislativo por primera vez aparece en ley la obligatoriedad de la accesibilidad web en sitios del sector público, desde nivel federal hasta estatal, municipal, organismos autónomos, así como para las empresas de telecomunicaciones. Entonces ya llevamos esto, fue una reforma de 2014 que reconoció al estándar Web Content Accessibility Guidelines de la W3C como el estándar a seguir. Pero bueno, desde ese entonces la realidad es que hemos estado muy lejos de lograr una implementación. Desafortunadamente, sobre todo en el nivel del sector público, si bien hubo un avance quizá los primeros 2 años, realmente estamos hoy en un retroceso claro, sobre todo, como les menciono, a nivel del sector público. A nivel de las empresas de telecomunicaciones, como en este caso sí existe un órgano regulador del sector, quien ha hecho estudios e informes sobre cómo han ido evolucionando las empresas en el tema, sí hemos visto un interés creciente y ahí es cuando vemos que ciertos cambios legislativos pueden tener un impacto positivo, en este caso en las empresas. Y otro elemento que sí ha sido, me parece crucial en el área en México, ha sido la pandemia. O sea, realmente el hecho de que se hayan acelerado todos estos procesos de transformación digital en empresas, en gobiernos, sí ha creado una sensibilización especial sobre la importancia de la accesibilidad como una pieza clave para lograr la inclusión digital. Entonces, sí hemos encontrado en la región un mayor interés de empresas, de organizaciones, el sector financiero en particular, que han estado mucho más sensibles al tema y donde nos hemos pues encontrado una mayor apertura para poder trabajar. Sigue quedando pues realmente muy rezagado el tema de la cantidad de expertos que en México hay sobre accesibilidad, pero bueno, creo que dejo eso para un comentario posterior, pero por lo pronto yo daría un panorama muy general de que así estamos en México en la materia. Muchas gracias, Ania, y muy bueno tu resumen, y ya nos pusiste al día, así que es muy bueno saber que en México ya se vienen avanzando, y creo que es una realidad no solo en México, en muchos países donde pudimos ver que la pandemia fue clave y fundamental para abrir esta conciencia y ser más vulnerables a la hora de saber que la accesibilidad también es necesario, y que hay personas que van a acceder a nuestros sitios, a nuestras aplicaciones con discapacidad y necesitan también acceder a estos servicios, y que no existan barreras en los mismos. Muchas gracias, Ani. Bueno, ¿alguien más que quiera sumar a cómo viene la situación en su país? Bueno, si quieren puedo continuar. Vale, gracias, Sol. Sobre la situación en Argentina, me gustaría comentarles en relación a la accesibilidad digital, ¿no? Me gustaría comentarles sobre una investigación que realizamos desde la ADC en conjunto con el Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes de Argentina,
durante los años 2018 y 2019. Esta investigación se propuso indagar cuán accesibles eran los sitios web en Argentina, Chile y Uruguay. Y bueno, la pregunta disparadora que orientó la investigación fue en qué medida las personas podían acceder autónomamente a los sitios en los que se pone en juego su calidad de vida. Y bueno, para responder a esta pregunta, la investigación propuso 3 niveles de análisis, uno relacionado a la normativa vigente, otro relacionado a los actores claves, y un tercer nivel que tiene que ver con un trabajo en terreno que se llevó adelante, en el cual se seleccionaron 389 portales y páginas web de los 3 países, de Argentina, Chile y Uruguay, y se realizaron validaciones automáticas mediante herramientas online, validaciones semiautomáticas, donde profesionales corroboraron los resultados de las validaciones mediante herramientas, y validaciones por experiencia de usuarios, es decir, personas que interactuaron con estos sitios web seleccionados. Y acá las conclusiones a las que llegamos a partir de esta investigación y este trabajo en terreno, creo que un poco sirven para analizar la situación de Argentina vinculada a la accesibilidad digital y también de Chile y Uruguay. Y es que por un lado se constató de que existe una distancia considerable entre lo que dicen las normas vigentes y lo que sucede en realidad en los portales y páginas web. Y por otro lado es que se constató también muy poco conocimiento sobre el tema. Nosotros consideramos que el contexto pandémico de los últimos años, en donde lo digital pasó aceleradamente a convertirse en un uso cotidiano, visibilizó la importancia que tienen los entornos digitales para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la educación, a la participación ciudadana, el acceso a la información. Pero también se evidenciaron las barreras existentes en los entornos digitales, ¿no? Vimos cómo muchas personas, particularmente aquellas con discapacidad o poco alfabetizadas digitalmente, no podían navegar e interactuar en forma autónoma en los entornos digitales. Por las conclusiones de la investigación y por el desconocimiento sobre el tema, es que durante el año 2020 se lanzamos el ADC Pueda por un entorno digital accesible para investigar, difundir y promocionar a la accesibilidad digital. Pero por último, lo que sí me gustaría dejarle la palabra a Emiliano Naranjo, que también participa en Pueda, pero sí lo que me gustaría destacar es que la accesibilidad digital es un derecho, ¿no? Que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contempla en su artículo 9 el derecho a la accesibilidad web, y que la mayoría de los países de la región adhieren a la normativa internacional. Por lo tanto, no se trata de una predisposición a tener voluntad, sino que la accesibilidad digital es un derecho que, como decía antes, garantiza mediante su aplicación otros derechos fundamentales. Vale, muchas gracias, Sol. Emiliano, ahí quieres agregar, decir un poco qué vienen haciendo con Pueda, cómo tú ves también la situación hoy en día en Argentina. Hola, buenas Hola. tardes, buenos días y buenas noches. Antes que nada me gustaría hacer una pequeña descripción del contexto en el cual estoy hablando. Estoy hablando de mi silla de ruedas, detrás ven una puerta con entorno blanco, estoy vestido de negro, tengo el cabello por los hombros y transito los 40 años. Bien, sumando a esto que venía diciendo María Sol, para el contexto argentino y en función de lo que corresponde a la campaña por un entorno digital accesible, sí me parece importante poder poner sobre la mesa cuestiones que entiendo son fundantes a los derechos humanos y nos invitan a estar acá, ¿no? La primera y fundamental es que los entornos digitales accesibles, así como la educación, tienen una extraña propiedad, o una propiedad muy interesante, que es anticipar el futuro. Y en función de ese futuro, digamos, vamos a construir escenarios que habilitan posibilidades o que las restringen. O, por decirlo de alguna manera, vamos a construir escenarios que discriminan, que vulneran derechos o que los respetan. Y en ese contexto me parece muy interesante también lo que propone la campaña Pueda, en el sentido de no solo una serie de recomendaciones a la hora de diseñar y construir espacios web y entornos digitales accesibles, sino pensar este principio de justicia en relación con la programación, ¿no? Y con que cada vez que visitamos una página web, un entorno digital, estamos de alguna forma
transitando un sentido de justicia que es el que nos propone quien programó el entorno, ¿no? Y a partir de ahí habilitamos que estas biografías, que estas personas que quieren acceder a sus derechos puedan o no hacerlo. Eso me parece importante. Y por último, también me parece importante que, al menos en lo que refiere a la región, quizás algún otro experto pueda darnos más datos, pero lo que pasa en el entorno digital o virtual, en términos de garantías de derechos, es un poco similar a lo que pasa en el entorno no digital o análogo, ¿no? Hay situaciones de barreras que tenemos que poder, de alguna manera, saltar entre todos o construir espacios en donde no existan estas barreras, pero en principio espacios como este y este tipo de conversaciones, entiendo yo, nos ayudan a visibilizarlas y a partir de ahí ser operativos con ellas. Bien. Excelente. Muchas gracias, Emiliano. Excelente. ¿Sigo yo? Vale, Consuelo. No, muchas gracias. ¿me Bueno, permitís? Hablo yo, vale. así terminamos la situación en Argentina y después Bien, puedes dale. continuar Concluimos vos. con ¿sí? Argentina. Sí. Dale, Martín. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya escucharon en la presentación que hizo Lisa, yo soy uno, digamos, de los pioneros en Argentina en el tema de accesibilidad digital, o como antiguamente se le llamaba accesibilidad web, porque en realidad cuando empezamos con todo esto allá por el 2001, lo más importante que había era Internet, era la web, pero después empezaron a aparecer nuevas tecnologías, empezamos a tener nuevos dispositivos, porque antes usábamos la computadora, pero empezaron a aparecer dispositivos móviles. Yo fui uno de los coautores del proyecto de ley de la accesibilidad, de accesibilidad que fue finalmente sancionado en el 2010, y ya incluso cuando nació ese proyecto de ley todavía no existían los smartphones, así que imagínense que la misma ley que hoy tenemos en Argentina está un poco desactualizada, por lo cual también estamos tratando de buscar modificar la ley para que se ayorne, digamos, a los cambios tecnológicos que hemos tenido. La situación en Argentina, bueno, podríamos decir, como decían los compañeros, a los cuales apoyo mucho el trabajo que hicieron ellos desde AEDC, pero bueno, estamos teniendo una situación en la cual estamos poco a poco avanzando en mejorar tanto los sitios públicos como los sitios privados. Tenemos una situación con algunos sitios públicos en la cual es irónico que todavía no se resuelven problemas de accesibilidad, como nos pasó recientemente con el Censo Nacional, en el cual muchas personas con discapacidad hoy no podemos realizar el censo digital porque tiene barreras de accesibilidad. Un simple botón que no se puede accionar ya bloquea a usuarios con discapacidad motriz o usuarios que usan lector de pantalla para poder realizar el censo. Otros casos que tenemos son, por ejemplo, el tema de que las personas con discapacidad en la Argentina tenemos la posibilidad de poder reservar pasajes para viajar en transportes de larga distancia. Bueno, este sitio aún tiene problemas de accesibilidad, con lo cual no todas las personas pueden completar esa reserva. Entonces, estamos viendo que hay muchos funcionarios y muchos organismos públicos que están sensibilizando, están empezando a capacitar al personal del sector público y a su vez tratando de sensibilizar y concientizar al sector privado. Ya desde el año pasado están habiendo seminarios, charlas, desde NIC Argentina, que es el organismo que controla los dominios de Internet en la Argentina, tratando de decirle a los propietarios de los sitios de Internet que cumplan con las pautas de accesibilidad. Esto en coordinación también con el trabajo que está realizando la Agencia Nacional de Discapacidad. Por otro lado, vemos que la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información, que depende de la Jefatura de Gabinete, está realizando reuniones, charlas, digamos, en conferencias internacionales como América Accesible, que es un congreso internacional que se realiza junto con la
Unión Internacional de Tecnologías de la Información, en las cuales participan y difunden lo que están haciendo, supuestamente están trabajando. Lo que nosotros vemos es que realmente hay poca transparencia del trabajo que están realizando los órganos de aplicación y los órganos de control en Argentina para ver que se esté cumpliendo con la ley de accesibilidad. Por otro lado, también tenemos el Banco Central de la República Argentina, que tiene una comunicación, digamos una normativa, en la cual obliga a que a las entidades financieras cumplan con ciertos criterios de accesibilidad que le permitan interactuar con tanto las páginas como con las aplicaciones móviles. ¿Sí? Entonces, estamos viendo pequeños avances. Estamos viendo que cada vez se buscan más profesionales en accesibilidad. Y estamos viendo que empresas como Mercado Libre en Argentina está contratando incluso programadores con discapacidad para que colaboren no solo en el desarrollo y en el testeo de sus productos y servicios. Buenísimo. Por ahora nada más. Buenísimo, Martín. Muchas gracias por todos estos aportes y bueno, ponernos al día en todas estas buenas noticias que estamos teniendo. Es un gusto saber que empresas como esta están apostando por esto, por la inclusión y sumando desarrolladores, es decir, a que estos productos sean más accesibles y no creando no creando barreras, sino creando más inclusión en este sentido. Muchas gracias. Si te parece, le damos la palabra a Consuelo y después a Lina, y así ahora pasamos con Consuelo para que nos ponga al día la situación como la tenemos en Chile. Chile, vamos. Hola, primero que todo, muchas gracias por invitarme. Es un placer compartir con todos ustedes. Chile, bueno, nosotros tenemos una ley también que está desde el año 2010, pero solamente aplica a los sitios que son más bien del Estado. Después de eso salió una normativa, ¿verdad?, que va en esa misma dirección, y lo que tenemos es, desde el Servicio Nacional de Discapacidad, un sello inclusivo, que en el fondo tú haces tu propia autoevaluación, siguiendo una pauta que en definitiva, si no eres experto no entiendes, ¿verdad?, y determinas el puntaje y tienes o no tienes el sello. Eso es bastante absurdo. Eso como desde el lado del Estado, pero desde el lado de la empresa privada, las empresas sí han empezado a empujar por temas de la accesibilidad, similar a lo que cuenta Martín con Mercado Libre, pero ¿quiénes son esas empresas? Son aquellas que mayoritariamente tienen participación en el extranjero. Por ejemplo, Enel, que es una empresa, ¿verdad?, europea, entonces trae todo su background y su forma su visión, sus valores, ¿verdad?, desde afuera, y lo tienen de manera unificada hacia las otras sucursales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que se está empezando a evaluar de manera muy seria los sitios web, se están auditando, y en esa fase estamos principalmente, yo diría, en Chile. Por un lado, se está empezando a auditar, y por otro lado, los diseñadores están empezando a prepararse para diseñar la accesibilidad, y los problemas empiezan en la implementación. Cuando tú pasas el handoff de diseño a desarrollo, y desarrollo dice, oye, no sé de código semántico. Entonces acá todo Chile corre así como, pero vamos por etapas. Las buenas noticias es que se están creando roles, se están creando equipos, no solamente en empresas tan grandes como podría ser una línea aérea, por ejemplo, sino que también en empresas quizás un poquito más pequeñas y que tienen contexto nacional, a diferencia un poquito de lo que nos contaba Ani que respecto de la pandemia. O sea, la pandemia fue hace 2 años. Esto ya debió haber sido, ¿cierto? O sea, como reaccionar después de tanto tiempo. Acá en Chile todavía no. La pandemia no hizo que nosotros cambiáramos mayoritariamente nuestra forma de diseñar, pero sí se están cuestionando los sistemas de diseño y se están haciendo cambios respecto de los sistemas de diseño, que es donde están todos los componentes de una plataforma, ¿verdad?, digital. Y el problema o la frustración empieza cuando te das cuenta de que tú diseñaste algo que es accesible, pero al implementarse todavía no lo es, ¿verdad? Todavía no funciona como debería funcionar. Por ejemplo, hijo, cierra la puerta.
Él también quiere participar. Siempre me pasa. Por ejemplo, diseñaste el estado de foco, pero luego no fue implementado. O lo diseñaste en un tono de gris que tienes el suficiente contraste, pero luego el tono gris que está implementado no tiene el contraste. Entonces la gente empieza como, dicen como, ¿pero por qué? Si yo audité el color y vi que funcionaba. Claro, no está el entendimiento todavía de que ese contraste está asociado a un tamaño, por ejemplo. Pero ahí vamos, yo igualmente me siento súper esperanzada porque hace 2 años atrás la accesibilidad no era tema en Chile. Hoy en día hay cursos, ¿verdad? Bueno, yo dicto uno, pero estoy segura de que existen más. No creo que sea la única en Chile para nada. Pero yo he tenido 250 alumnos, imagínense. Como, wow, es mucho. O sea, Chile es un país muy pequeño, con una población muy reducida. Así es que ahí estamos, vamos lento, pero vamos, empezamos, y yo creo que una vez que las cosas empiezan no tienen vuelta atrás. Buenísimo, Consuelo, muchísimas gracias. Buenísimo, me alegra que Chile esté tomando ya, es decir, esté avanzando en estos temas y que tú seas una de las, bueno, partícipes en esto y que lleves adelante con este curso y hayas ya enseñado, bueno, a más de 250 estudiantes. Para mí eso es muchísimo y estoy seguro que la cuenta va a seguir aumentando. Muchas gracias. Y bueno, le damos la palabra a Lina con muchos deseos de saber cómo va la situación en Costa Rica. Hola, buenas tardes, buenas noches, creo yo ya en algunos lados y tal vez buenos días. Muchas gracias por invitarme a estar en este panel. Realmente me siento muy honrada porque creo que estoy al lado de gente que tiene mucha experiencia y que ha hecho y que ha avanzado muchísimo en sus respectivos países. Así es que quiero reiterar mi agradecimiento y quiero contarles que aquí en Costa Rica estamos en pañales realmente en comparación con algunos de los escenarios que ustedes han comentado. También tenemos una ley, sí, de implementación de sitios web accesibles, pero esa ley apenas, esa directriz apenas salió en el 2019, es muy reciente. Y para variar, solamente aplica al sector público de primer nivel, entonces tampoco es como que obliga a todo el mundo a ponerse las pilas en cuanto al tema de accesibilidad. Definitivamente es un gran avance. Creo yo que es la base para poder lograr muchas cosas más, pero sí nos hemos dado cuenta, existen estudios. Yo de hecho quería compartirles un informe que hizo el OTAI, que es el Observatorio de Tecnologías Accesibles e Inclusivas del TEC aquí en Costa Rica. Ellos en conjunto con otras organizaciones se dieron a la tarea de ver cuántas páginas web, cuántos sitios están cumpliendo con esto. En su momento auditaron 150 plataformas y solamente 2 sitios web cumplían con el nivel A, que es el básico de la WCAG. Entonces, como les digo, en realidad estamos apenas empezando, pero algo que me tiene muy, muy contenta y que he observado es que las personas con discapacidad, de alguna manera hemos tomado la batuta y hemos estado empezando a liderar muchos de estos procesos de manera privada. Hay, por ejemplo, una organización de personas sordas que están ofreciendo el servicio de interpretación y creación de páginas web accesibles desde el punto de vista de comunidad sorda. También, por otro lado, están varias personas ciegas trabajando en conjunto, muy fuerte el lado de la discapacidad visual. Y yo, desde mi plataforma, el Consejo Inclusivo, por ejemplo, me enfoco en democratizar la accesibilidad, porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que cuando se habla de accesibilidad, lo primero que pensamos es en diseñadores, programadores, gente que sabe de sitios web, pero la verdad es que la accesibilidad se logra en la medida en que todos y todas pongamos de nuestra parte. Entonces, sí he notado que la pandemia sí ayudó en ese sentido, porque de pronto, como todo el mundo quería estar conectado con todo el mundo, empezaron a tener más presencia en redes sociales. Las personas con discapacidad empezamos a aparecer más, y no solo a aparecer, sino a recibir más atención. Entonces, hay como más conciencia alrededor del tema de la accesibilidad. Ya la gente ya no le toma por sorpresa que le digan que tienen que poner subtítulos en sus videos, que tienen que utilizar audiodescripción, que tienen que poner contraste, ¿verdad? Tomar en cuenta el contraste visual en sus posteos, que me parece a mí que aunque
eso suene como que es muy poquita cosa en comparación con que una página web cumpla con todas las guías, en realidad tiene un impacto mayor, porque quiere decir que entonces todas las personas están empezando a tener ese grado de conciencia de que desde su rinconcito en la web pueden contribuir para que otras personas pues tengan acceso a lo que están compartiendo, porque eso sí es algo que también he notado y que suelo denunciar constantemente, y es que a veces solamente las organizaciones que trabajan en el tema de discapacidad son las que se preocupan por lograr que sus sitios web sean accesibles, como si las personas con discapacidad solo pensáramos en discapacidad y nuestra vida no fuera más allá de eso. Entonces, creo que estamos en un momento importante acá en Costa Rica, en general en Latinoamérica, porque estamos logrando que el tema de accesibilidad deje de verse como un extra y más bien como una necesidad y una obligación. Y mejor aún, estamos logrando que seamos las personas con discapacidad las que lideremos estos procesos y no solamente nos quejemos porque un sitio no funciona, sino que le enseñemos a los demás cómo sí se puede lograr. Exacto. Buenísimo, Alina. 100% de acuerdo contigo. Y esto que mencionas, que animas a que no solo seamos programadores, diseñadores, tester involucrados en esto, sino que seamos todos, me parece fundamental para poder avanzar en este camino y no quedarnos, es decir, acá estancados. Me parece que es bueno de que todos se sumen, todos los que estén involucrados, todos los que quieran sumar su granito de arena y no solo centrarlos en un grupo determinado de personas, sino creo que no vamos a poder librarnos de esas barreras que hoy en día también tenemos agrupando y solo diciendo, no, son este grupo de personas los que son dedicados solamente a esto, no, todos podemos colaborar y todos podemos dejar nuestro granito de arena. Muchas gracias, Alina. Y bueno, Martín, que tenía la mano levantada, así que Sí, te damos la quería palabra. agregar algo que me había olvidado de comentarles, que justamente que el año pasado en Argentina tuvimos el primer fallo por el tema de accesibilidad, que presentaron un recurso de amparo que presentaron a abogados ciegos que no podían utilizar a raíz de la pandemia, estaban obligados a tener que presentar escritos o ver los expedientes electrónicos por internet y la Corte Suprema no tenía el sistema preparado para las personas con discapacidad visual y presentaron un recurso de amparo para que se modificara cumpliendo con la ley de accesibilidad. Y justamente fallaron a favor de los abogados y están desde el año pasado, están de audiencia en audiencia tratando de que finalmente empiecen a modificar el sitio de la Corte Suprema para que ellos puedan tener el mismo derecho que los demás abogados que no tienen discapacidad visual para poder trabajar de forma autónoma, independiente, como todos. Súper importante esto, Martín, que menciona y qué bueno que lo trajiste acá a la charla, porque muchos casos como estos, es decir, se han dado y me parece que está bueno que prevalezca, es decir, la justicia en todos estos casos y que si en realidad esta falta, es decir, falta de accesibilidad de esta aplicación, porque sí, que estos casos se puedan llevar adelante y que no nos quedemos callados, es decir, muchas veces entramos a páginas que no son accesibles y bueno, decimos, nos conformamos con esto, no podemos seleccionar este botón, bueno, será en otro momento y no está bueno de que sigamos, es decir, que no hagamos nada, que no tengamos las manos cruzadas, sino que lo llevemos y lo podamos difundir y bueno, llevar en estos casos a capaz, es decir, a más allá, en este caso a la Corte, para que se pudiera llevar adelante este tema y bueno, me alegro de que al final le hayan dado la razón a estos abogados y que no haya quedado esto en silencio o no se haya quedado esta barrera. Espero que hayan solucionado el problema, no sé si... No, lo No. están esperando que lo solucionen, o sea, lo que el juez en primera instancia determinó que tenía que presentar un plan de cuándo iban a hacer el sitio accesible y están supuestamente hace 40 días esperando que les liberen una versión beta para que ellos prueben si realmente los cambios que están realizando son aceptables, si cumple con los requisitos mínimos de accesibilidad. Bueno. Así que fíjate, la justicia, como dice el dicho, la justicia es lenta. Bueno,
Esperemos que se pongan las pilas y que esta versión beta salga y que sea accesible. Así que bueno, muchas gracias, Martín. Bueno, si ya he abordado por todos la situación actual en cada país, me encantaría pasar a una segunda parte donde vamos a estar hablando un poco del impacto que tiene hoy en día la accesibilidad, y también quería sumar las acciones y quiero un poco abordar qué impacto tiene hoy en día la falta de accesibilidad o hoy en día que no se tenga reconocida como tal la accesibilidad en sus países, y qué acciones ustedes proponen para mejorarla. Mucho hemos hablado de este impacto, capaz podemos resumirlo un poco, pero me encantaría escuchar sus opiniones en cuanto a cómo ven este impacto y qué acciones proponen hoy en día desde su país. Bueno, le quieren dar la palabra a Alina, que tiene la mano levantada, así que Alina, muchas gracias. Sí, a mí me parece que el tema de la accesibilidad va más allá de que yo pueda tener, valga la redundancia, acceso a información o no, sino que se trata de un tema de dignidad y de autonomía. Porque lo comentaba yo casualmente ayer en un taller de braille con las estudiantes y les decía, en la medida en que una persona no puede acceder a la información, entonces depende de que alguien más le diga qué es lo que está viendo, y es muy probable que eso que se lo diga no sea 100% certero o que tenga cierto grado de manipulación adrede o sin querer. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa con la persona que no tiene acceso? Va a depender de otra persona siempre. Y aunque podríamos pensar que, bueno, una página web de un, no sé, de un negocio de entretenimiento no le va a hacer mayor cambio en la vida a alguien, en realidad sí impacta muchísimo, porque en la medida en que yo no sé qué es lo que hay, no puedo decidir si lo quiero o no. No puedo decidir si quiero participar de ese evento o no. No puedo cambiar mi manera de ver el mundo, por ejemplo. Claro. No puedo decidir si quiero alejarme de ciertas personas o no, sino que siempre estoy supeditada o supeditado a lo que opinen los demás. Y muchas veces en el sector educativo pasa todo el tiempo que los docentes y las docentes y a veces las familias también deciden por la persona con discapacidad si va a poder avanzar en su carrera educativa o no. Entonces, todo este conjunto de acciones con las que nos hemos acostumbrado a vivir y que hemos normalizado, en realidad son un golpe duro contra la dignidad de la persona, porque no le permiten expresarse, ser, escoger, decidir qué quiere ser, con quién quiere estar, con quién no quiere estar. Y a la larga afecta su propia percepción, porque entonces de pronto ya no me siento bien conmigo misma, ya me considero que soy inútil, que no puedo, que nunca voy a poder. Entonces vemos cómo todo está relacionado. A veces nos enfocamos mucho en que, bueno, la persona sorda no va a poder ver la información, qué torta, como decimos aquí en Costa Rica. Claro. Y entonces no pudo participar de X o Y proceso, pero como lo reitero, va más allá de que la persona no pudo ver, leer, escuchar o sentir cierta información, sino que no puede tener una vida autónoma. Y si una persona no puede tener autonomía y su dignidad no se respeta, entonces ya valió todo, porque ya yo no puedo vivir como quiero y no puedo forjar mi camino como yo quiera. Ahora, ¿qué acciones podemos tomar para que esto cambie? Aunque parezca que es algo enorme y que difícilmente se va a poder cambiar de la noche a la mañana, a mí me parece que la medida que se democratice el tema de la accesibilidad, que todo el mundo sepa qué es eso, entonces cada quien desde su metro cuadrado va a poder contribuir. La maestra en la escuela va a poder pensar en que si tiene estudiantes con algún tipo de discapacidad, entonces su material va a tener que cumplir con subtítulos, contraste visual, interpretación a lengua de señas, y entonces la vida de ese niño va a cambiar o esa niña. Si el doctor o la doctora sabe que la accesibilidad existe y que no es algo complicado, que solamente ciertas personas saben, entonces va a poder generar cápsulas informativas en su consultorio que le permitan a la persona con discapacidad saber a qué va y por qué está yendo a su consulta. Y así por el estilo, en todos los escenarios, cada quien va a poder tomar acciones que cambien la realidad en la que estamos viviendo.
Además, me parece que las personas con discapacidad necesitamos saber que exigir la accesibilidad no es algo por lo que debamos disculparnos, sino que es nuestro derecho. Y aunque hemos avanzado mucho en esa línea, creo que todavía estamos como muy enfocados en pensar en la inclusión como una idea global y se nos olvida que sin accesibilidad no hay inclusión. Entonces, en resumen, creo que son dos acciones las que podemos tomar, como decía, democratizar la accesibilidad y empoderar a las personas con discapacidad, porque nadie mejor que yo, nadie mejor que otra persona que tenga discapacidad para poder ir a decirle a quien sea qué necesita y qué no. Y ya luego todo lo demás probablemente tome su tiempo, como ya dijo Martín, la justicia es muy lenta, pero no va a ser, no es lo mismo que sea un grupo de diseñadores, de programadores, de testers, que anden convenciendo a su cliente para que su página web sea accesible, a que seamos todos como sociedad y todas las que empecemos a generar un cambio, como decía, que sea más global. Excelente, Alina, muchas gracias y buenísimo todo lo que nos comentas, así que esperemos que sí, que sea más global y no quede solo en un pequeño grupo de personas, así que muchísimas gracias. Le damos la palabra a Consuelo y después a Anya, y si les parece pasamos después a la siguiente pregunta, que está también súper interesante y me gustaría escuchar un poco a Sola, a Emiliano y a Martín con lo siguiente. Así que damos la palabra a Consuelo. Gracias. Nosotros en Chile, justo antes de la pandemia, hubo un movimiento social que le llamamos el estallido social. El estallido social giró en torno a la dignidad de las personas. Entonces, si algo nos sirvió, ese movimiento social es para entender que antes de las personas que no contamos con alguna discapacidad o que no tienen quizás un miembro de la familia con discapacidad, empezaron a empatizar con el otro y a entender que en el fondo que el otro es un legítimo otro y que tiene exactamente los mismos derechos que tienes tú, ¿verdad? Anda como cuando nosotros hablamos acá en Chile de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, muchas de las personas no pueden entenderlo, pero cuando les dices como, oye, mira, ese aislamiento social en el que tú viviste durante 2 años, hay gente que lo ha tenido, que lo ha vivido en forma permanente, ahí hace un wow. ¿Y qué pasa acá en Chile? Por ejemplo, nosotros tenemos la Teletón, que es este evento muy masivo y televisado, ¿verdad? Donde salimos a buscar fondos para la rehabilitación de las personas con discapacidad. La Teletón se enfoca en niños, pero la mayoría si nosotros salimos a mirar el porcentaje de las personas con discapacidad en que sean menores de edad, es bastante inferior respecto de una persona adulta, ¿ya? Entonces, como que acá en Chile existe un poco como este pensamiento mágico de no saber que existen adultos, por ejemplo, las personas con autismo, las personas quizás con síndrome de Down, son infantilizadas durante toda su vida, y eso claramente está muy mal. Entonces, cuando hablan como de autonomía, de respeto, también tiene que ver con el derecho a la adultez. Y por otro lado, las leyes sociales, ¿verdad? Que buscan en el fondo como la inserción laboral de las personas, claro, tenemos una ley que les reserva cupos para que puedan trabajar. Sin embargo, tú dices como, ahora mágicamente son adultos, no fueron niños. Oye, pero es que los niños también comen. Entonces, ¿qué pasa si ese niño, que no puede trabajar, porque los niños no trabajan, ¿verdad? Pero sus padres tampoco, porque ¿quién los protege? ¿Quién los cuida a ellos? Entonces, en ese sentido, como qué cosas podemos hacer, nosotros en Chile hicimos Cuídame, que está en vías de una corporación y que en el fondo lo que hacemos es justamente preocuparnos también de los cuidadores y entender el entorno de la discapacidad en un ámbito más bien familiar. Porque las personas con discapacidad también, de alguna manera, discapacitan a las familias. Y lo digo con mucho conocimiento de causa porque mi hija tiene discapacidad cognitiva. Entonces, si bien ella, dado su condición, no navega obviamente en una página de banco, no lo va a hacer nunca, ¿verdad? Pero sí juega y le encantan los iPads. Entonces tú dices como, oye, ¿qué hizo Apple? ¿Qué hizo también que Josefina pudiera jugar, por ejemplo? Entonces, quizás la invitación es a demostrar que aquellas empresas y aquellas personas que impulsan la accesibilidad generan grandes innovaciones tecnológicas y que también generan grandes márgenes de ganancia, así que creo que es un buen negocio, pero además
es una señal de respeto profunda no solo hacia las personas, sino también a las leyes y a los organismos internacionales. En el caso de Chile existe una asociación de empresas, creo que se llama algo así como Acción Empresas, tiene un nombre bien así como pomposo, y son empresas que se declaran, ¿verdad?, como respetuosas de los derechos humanos y de los derechos del trabajador y todo lo demás, pero no tienen los sitios accesibles. Entonces, como nosotros desde ahí podemos agarrarnos, ¿verdad?, y empezar a pedirlo, y yo estoy muy de acuerdo ahí con Alina, que dice como hay que empoderar al usuario. Yo también creo que desde una mirada más colaborativa y como desde las comunidades, y no tanto como desde el individuo, se van a lograr muchísimas más cosas. Excelente, Consuelo, muchísimas gracias. Y la verdad que es súper asertivo todo lo que comentas, y sí, no solo quedarnos en aplicaciones para un grupo de personas, y como tú dices, es súper importante esto de cómo Josefina hoy en día puede jugar con un iPad, puede entender todo lo que es relacionado a este juego que hace. Es decir, esto es porque lo hicieron seguro pensando en todos y no en cierta cantidad de usuarios, y no lo limitaron. Y es como tú dices, muchas veces no queremos mencionar la palabra es un buen negocio, pero sí en realidad, es decir, una aplicación que pueda llegar a todos, sí es un buen negocio también para una empresa, y no es decir, hoy en día la competencia, hay mucha competencia en aplicaciones, y para mí, clave fundamental, que siempre lo digo y lo repito, es qué tan accesible y qué tan usable es tu aplicación hoy en día para que triunfe en el mercado, debido a la competencia que hoy tenemos. Y disculpa, pero algo que yo creo que no se nos puede olvidar es que las personas con discapacidad están muy vulnerables a ser estafados, de cierta manera. Por ejemplo, pensemos en un código CAPTCHA. ¿Qué pasa si yo no puedo, ¿verdad?, ingresar el código que aparece en la imagen porque quizás no lo veo y no está pensado con criterio de accesibilidad? Se lo voy a pasar a alguien, probablemente a un familiar. Los estudios demuestran que son las mismas familias las que les roban. O sea, acá hay un sistema de vulneración, ¿verdad? Tanto así que cuando tú haces una denuncia a la policía, ¿verdad?, por ejemplo, por violencia intrafamiliar hacia una persona con discapacidad, que en Chile la norma y la pena es bien dura, la justicia hace como caso ciego porque dice, ay, pero es que igual lo quiere, ¿y quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a cuidar? Entonces, la sociedad de alguna manera esconde muchas cosas y somos culpables, y ahí, como decía Emiliano, es como, ¿qué queremos? ¿Queremos ser cómplices o queremos apostar a más allá de la inclusión, a entender la diversidad y a ser mejores? Y al final es eso, como el ser mejores como sociedad. Vale, muchas gracias, Consuelo. Bien, Anie, ahí tú habías levantado la mano, si quieres agregar algo más. Claro, yo pues realmente me sumaría, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios de Consuelo y Alina en cuanto a el impacto que tiene la accesibilidad o la falta de accesibilidad en los entornos más integrales de la vida, ¿no? Y dieron ejemplos muy puntuales. Yo, por cuestiones de tiempo, quisiera sobre todo centrarme en lo que podemos hacer. Y aquí me parece, por lo menos en México, y creo que es un tema a nivel regional, es la falta de conocimiento. Creo que quienes desarrollan, quienes diseñan, quienes crean contenido, no lo hacen voluntariamente no accesible, sino porque no tienen esta sensibilización, no tienen este conocimiento, no saben que existe la manera de poder evitar estas barreras que pueden llegar a existir en el mundo digital si no lo hacemos de manera accesible. Y en ese sentido, compartirles, la IAAP es una organización internacional que reúne a profesionistas, expertos en accesibilidad. Y ellos promueven la certificaciones para quienes son expertos en desarrollar sitios web, quienes son expertos en diseñar contenidos accesibles, quienes tienen, digamos, conocimientos básicos de accesibilidad. Y estamos con un esfuerzo de muchos, de hecho, de personas que seguramente están conectados el día de hoy, estamos traduciendo el examen de certificación. El primero que vamos a traducir era el de español, es el examen para quienes desarrollan.
los sitios web accesibles. Y me parece que es muy importante porque así como hay poca capacitación en la región, digo, cada vez menos, ¿no? Cada vez, Consuelo, con este grupo tan numeroso de personas en Chile, pero todavía creo que estamos lejos de tener un conocimiento importante en la región y hay poco material en nuestro idioma. Y por lo menos también en México, aunque estamos muy pegados a Estados Unidos, realmente el nivel que se requiere de inglés para poder entender de manera pues profunda lo que son las pautas y cómo aplicarlas, creo que puede o ha sido una limitante para nuestra región. Entonces, bueno, compartirles que estamos trabajando en la organización para la traducción de los contenidos al español, la traducción de los exámenes de certificación, que creo que de alguna manera también son importantes porque nos dan esta homogeneidad también como región que nos puede ayudar a tener una definición común de lo que es una tecnología accesible, porque por lo menos aquí en México sí existe desconocimiento desde lo que es una tecnología accesible. Se dice, es accesible, está en el sitio, pues eso no necesariamente es accesibilidad y creo que todos los que estamos aquí hoy conectados lo sabemos, pero pues me parece que es una buena noticia y pues invitar a todos y todas, todes que están conectados a participar en nuestros esfuerzos para que logremos que cada vez más haya material en nuestro idioma. Obvio, porque el idioma también es una barrera de accesibilidad. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Anne, gracias, Martín y Consuelo. Sí, acá nos quedan unos breves minutos. Me encantaría poder seguir conversando con ustedes hoy toda la noche, pero me gustaría sobre todo terminar con un mensaje para los que estamos empezando, a los que quieren contribuir. Este mensaje me gustaría, si lo pueden resumir en una oración, sería ideal y así concluimos por hoy en este espacio. Así que les cedo la palabra a ustedes y bueno, ¿qué mensaje le transmitirían en una breve frase, una oración, a los que están empezando o quieren contribuir hoy en la accesibilidad? ¿Quieres empezar, Martín? Estás muteado. No te escuchamos. Ahí. No, pensé que iban a decir a alguien antes que yo, como María Sol, que quería primero. Bueno, no, para mí hay una frase que también que es muy buena, que dice que la accesibilidad es el viaje, no el destino. Tengamos en cuenta eso. O sea, que no tengamos como meta, como destino la accesibilidad, sino que el viaje sea la accesibilidad. Que tengamos siempre en cuenta que la accesibilidad siempre la tenemos que tener en cuenta en nuestro viaje. Muchas gracias, Martín. Excelente. ¿Quién más se anima? Sol, Emiliano. Yo reafirmaría, entiendo ha quedado claro, que la accesibilidad es un derecho y como tal corresponde a la perspectiva de derechos humanos. Y si me formo y si trabajo de esa perspectiva, entonces me preocupo por el otro. En función de esa ocupación y preocupación, seguramente después voy a poder encontrar la capacitación o aquello que entienda me falta para poder justamente garantizar ese derecho. Excelente. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, yo puedo sumar a esto de que estaban compartiendo, que la accesibilidad requiere un desaprender, ¿no? Eso que por ahí tenemos incorporado a nuestras profesiones, que nos lleva a realizar desarrollos o a pensar la comunicación con barreras, y que es necesario volver a aprender. Pero esta vez creo que lo que nos lleva a la accesibilidad es aprender no solo, sino intercambiando, ¿no? Y sumando diversas experiencias y miradas. Y principalmente escuchando y aprendiendo y sumando en los procesos a aquellas personas que encuentran esas barreras que no les permiten navegar, interactuar o participar en lo digital, retomando a mi compañero, teniendo en cuenta de que la accesibilidad digital es un derecho. Muchas gracias, Sol.
Bien, Alina. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que han comentado, y lo que quisiera agregar y recalcar es que la accesibilidad es una cuestión de dignidad y respeto a las personas. Y en la medida en que lo veamos desde esa perspectiva, entonces ya no nos vamos a cuestionar si hacemos una cosa o si la dejamos de hacer, porque en la medida en que cada quien reciba el trato que debe, pues el mundo va a ser más inclusivo. Excelente. Muchas gracias, Alina, por tu mensaje. Consuelo. No, estás muteada ahora. No te escuchamos. Juraba que me había Dale. desmuteado. Ya, ahora sí. Creo que no es necesario como partir o sentir que estás listo para partir en esto solo si me sé los criterios de la WCAG, ¿cierto? Eso es muy confuso. Vamos por parte. Lo que manejamos los diseñadores son las pruebas con usuarios. Nunca se diseñan test con usuarios con personas que tengan discapacidad. Partamos por ahí. Eso va a ayudar a pesquisar un montón de errores y sin duda nos va a enseñar, ¿verdad? Y nos va a guiar y señalar un camino súper claro respecto de cuáles son las cosas que hay que mejorar. Y por otro lado, creo que también es sumamente importante empezar a incluir dentro de los equipos de diseño, de desarrollo, también de calidad, ¿verdad?, del software, a personas que tengan discapacidad y que incorporen su mirada al interior de los equipos, porque nadie es más experto en discapacidad que una persona que tiene discapacidad, ¿verdad? Entonces, eso, y además ayuda a permear la cultura y ayuda a avanzar muchísimo. Entonces, lo que yo le digo a mis alumnos es como, parte hoy día, si no hay ninguna posibilidad de embarrarla, ni de dejarlo peor de lo que está ahora. No cumplimos con nada, o sea, no la vamos a embarrar. Todo lo que hagamos va a ser para mejor. Buenísimo, excelente, Consuelo. Muchas gracias por tu consejo, así que muy bueno. Bueno, Annie, te damos la palabra y Sí, pues para que nos des tu mensaje. yo añadiría solamente esta maravilla de la accesibilidad en el sentido de su universalidad también, ¿no? No solamente es un sine qua non para personas con discapacidad, para personas adultas mayores, pero el universo de personas que se benefician de la accesibilidad realmente es inmenso, ¿no? Esa es realmente la gran maravilla. Ya se mencionaba el iPad, ¿no? ¿Qué más universal en el sentido de las posibilidades que ofrece esa tecnología, independientemente de la asequibilidad, que sería otro tema, pero realmente la universalidad de la accesibilidad es lo que yo también invitaría a quienes están por entrar a este camino, lo visualicen, se den cuenta también del gran mercado que existe, que ha sido desatendido y que ya se ha mencionado. Lo principal son los derechos, es la parte de la dignidad, definitivamente, pero creo que estas externalidades positivas, este mercado desatendido, esta universalidad también pueden ser incentivos importantes para quienes están entrando a este camino en el que yo estoy segura que van a poder encontrar oportunidades no solamente laborales, sino creo también de mucha creatividad. Cuando uno identifica cuáles son estas necesidades y estas barreras, pues quienes diseñan, quienes desarrollan, echan a volar la imaginación y creo que es ahí donde la innovación nace y donde las soluciones universales nacen. Entonces, que se sumen, como dice Consuelo, no puede quedar peor, al contrario. Excelente, Annie. Muchas gracias por tu mensaje. La verdad, súper agradecidos a todos y todas por su tiempo, por todos estos mensajes que estoy segura de que lo van a valorar muchísimo todas las personas y todos los participantes que hoy se sumaron acá a esta charla. Muchas gracias a todos, Emiliano, Sol, Annie, Consuelo, Alina, Martín. Muchísimas gracias desde la comunidad de ALAT por acompañarnos también acá hoy en día y bueno, les cedo la palabra para realizar el cierre acá a la Agencia Nacional de Puerto. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. En nombre de la agencia queremos agradecerles a todos los expertos que hoy nos acompañaron y expertas también. La verdad que para nosotros es muy importante contar con la mirada de gente que sabe y que nos viene a acercar un poquito la realidad de
de Latinoamérica, para que también los cordobeses estemos interiorizados en lo que está pasando y podamos adaptar las experiencias y las buenas prácticas a nuestro contexto. Así que muchas gracias, agradecemos también muchísimo el acompañamiento de DALAT por haber coordinado toda esta gran charla magistral que hemos tenido hoy. Y bueno, a los alumnos les agradecemos también por haberse sumado y decirles que estamos a disposición para cualquier duda o inconveniente que tengan en el cursado de este curso de navegación accesible. Muchas gracias y nos encontramos en unos días para una nueva clase de consulta.